Muy buenos días, soy Vanessa Cita y les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes y amigos de la prensa a este live sobre la preservación de la fertilidad y cáncer de mama organizado por Elige tus Ciclos. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente a las fundaciones CIMA, TICNIME y Pintadita de Salud, además de su labor de lucha contra el cáncer, por su apoyo para la difusión de esta plática. Elige tus Ciclos es una campaña de responsabilidad social creada por Ferring Pharmaceuticals, donde el objetivo es empoderar e impulsar a la mujer personal y profesionalmente. Campaña que a través de sus redes ha creado un espacio donde aborda temas de desarrollo humano y salud reproductiva, compartiendo contenido de valor con respaldo científico. Información que toda mujer tiene derecho a conocer para elegir libre y conscientemente durante los diferentes ciclos de su vida. Pues vamos a dar comienzo. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la oncóloga Cintia Villarreal Garza y al ginecobstetra y biólogo de la reproducción, el doctor Víctor Alfonso Batiza Reséndiz. Les voy a dar una breve introducción. La doctora Cintia Villarreal es egresada del Tecnológico de Monterrey. Tiene la especialidad de medicina interna y la especialidad en oncología médica. Tiene también la subespecialidad en cáncer de mama en el Sonny Brook Odette Cancer Center y es maestra y doctora en ciencias médicas egresada de la UNAM. Actualmente ella es directora de oncología del Centro de Cáncer de Mama TecSalud. Fundó y dirige Joven y Fuerte, es un programa para mujeres con cáncer de mama y es socia fundadora de la Asociación Civil Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con más de 100 publicaciones médicas, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Víctor Alfonso Batiza Reséndiz, él es médico cirujano por el Instituto TEC de Monterrey y el Hospital General Dr. Arroyo. Tiene la especialidad en ginecología y obstetricia por el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene la subespecialidad en biología de la reproducción del Instituto para el Estudio de la Reproducción Humana. También tiene el máster en reproducción humana del Instituto para la Reproducción y Desarrollo en Monash University, Australia. También está certificado como especialista por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción AC y la Agrupación Mexicana de Centros de Reproducción Asistida. Doctora Villarreal, doctor Batiza, muchísimas gracias, les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estamos con mucho gusto de estar aquí con ustedes para participar en esto. Así que encantado, muchas gracias. Doctora Cintia, muchísimas gracias. Gracias, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que si bien es difícil, también es esperanzador. Un diagnóstico de cáncer cambia la vida, pero no significa renunciar a nuestros sueños como el de formar una familia, y de eso vienen a hablarnos nuestros especialistas, la preservación de la fertilidad y cáncer de mama. Doctora Villarreal, vamos a comenzar con usted. ¿Nos puede platicar sobre la importancia en la detección oportuna del cáncer de mama, la prevención y señales de alarma? Claro, pues aquí considerar que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres en México y en el mundo, y que también representa la causa de muerte por cáncer en mujeres más frecuente, tanto en México como en el mundo. Dicho de otro modo, para ponerlo como más sencillo, 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama, entonces alguien cercano a nosotros va a tener este padecimiento. Ahora es también muy importante reconocer que en México, de 100 mujeres que se diagnostican con cáncer de mama, entre 11 a 14 de ellas son mujeres muy jóvenes, que tienen 40 años o menos. Entonces esto es muy importante. Frecuentemente pensamos que este es un problema solo de mujeres mayores, pero definitivamente el cáncer de mama también se puede presentar en gente tan joven, y es aquí donde toma mucha relevancia pues el tema que vamos a tocar hoy, porque muchas de estas pacientes todavía no han completado su paridad y buscan ser mamás después de un diagnóstico. En cuanto a los antecedentes que debemos de tomar en cuenta, o los factores o síntomas, pues es cualquier nodulación en la mama, un tumor o cualquier cambio en la piel que no sea pues lo normal y que encontremos en nuestro cuerpo algo distinto. Es por eso que se recomienda a partir de los 20 años hacer autoexploraciones cada mes
a partir de los 25 años acudir con un especialista a hacer una revisión anual y a partir de los 40 años acudir a hacer la mamografía de rutina. Y en cualquier momento de la vida, si encontramos una anormalidad, inmediatamente acudir con el especialista a revisión. Doctora, pues significa mucho la prevención, el estar atentos a estas señales. Y bueno, 1 de cada 8 mujeres es una cifra pues bastante importante. Aquí nos mandan una pregunta. Nos están diciendo, ¿un tumor es sinónimo de cáncer? Forzosamente. No necesariamente. Un tumor puede ser pues una masa, una bolita, un nódulo que puede ser benigno o maligno. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. No todas las bolitas que se encuentren en la mama de una mujer van a ser anormales o malignas. Muchas veces, de hecho la mayoría de las veces serán quistecitos o bolitas que no representan un riesgo para la mujer. Sin embargo, pues una mujer que toca una bolita no va a ser capaz de poder definir si eso que se toca es benigno o maligno. Y de nuevo, puede ser este riesgo de contar con un diagnóstico de un cáncer que se necesita detectar, se necesita diagnosticar y tener el tratamiento oportuno lo más rápido posible. Entre más temprano se detecta un cáncer, es más probable la posibilidad de una curación. Entonces esto es básico, no cundir en pánico cuando hay una bolita, pero sí inmediatamente buscar una evaluación por un experto. Sí, doctora, revisar cualquier anormalidad es importante. Doctor Batiza y doctora Villarreal, me gustaría que nos platicaran, bueno, antes nos acaba de llegar una pregunta, nos están diciendo, ¿es cierto que las pastillas anticonceptivas pueden ser el causante del cáncer de mama? ¿Es esto una realidad? Existen varios factores de riesgo que pueden condicionar que haya pues alguna asociación mayor con cáncer de mama, y el estar usando hormonas de forma muy prolongada puede asociarse a tener un mayor riesgo de cáncer de mama. Con los anticonceptivos ha sido algo controversial a través del tiempo, y lo que sabemos ahora es que con los anticonceptivos que se utilizan actualmente, si se utilizan más de 10 años o si se utilizan algunos tipos en particular, pudiera haber un riesgo mayor. Sin embargo, el uso de anticonceptivos que se recomienda pues, para control de fertilidad o de anticoncepción no se contrapone. Sí se pueden usar porque generalmente pues, es por un tiempo que no es tan prolongado. No sé si el doctor Batiza tiene otro comentario en particular de esto, doctor. Sí, doctora, gracias. Mire, la verdad es que, como bien dice usted, no se contrapone, no tiene mayor problema. La polémica, la mayoría de las veces, termina su punto en que, desafortunadamente, en muchos países como el nuestro, los anticonceptivos se usan sin la prescripción adecuada. La mayoría de las veces se usan por recomendación de amigas, de conocidas, y eso es lo que en ocasiones hace que aumente el riesgo, como dice la doctora, por usarlos de manera incorrecta. Pero cuando acuden con un ginecólogo, cuando se les hacen sus exámenes, una evaluación clínica, revisando sus antecedentes, sabiendo cuál es el mejor método, hay muchos tipos de anticonceptivos hormonales, sabiendo cuál es el mejor para esa paciente y llevando el control como debe de ser, no debe de incrementar ningún riesgo, ni mucho menos. Cuando se sale de ese control es cuando tenemos el problema de que empieza a aumentar ese riesgo. Por eso es tan importante evitar la autoprescripción, ¿verdad, doctor? Así es, y acudir a la consulta regular con quien sea necesario, ya sea con el ginecólogo o incluso con alguien especialista en mama si es que notaron algo en alguno de sus senos. Pero si tienen su control como debe de ser, es difícil que pase algo desapercibido. Ya nos iremos adentrando en eso, en la evolución de una tumoración, pero si llevan ese control es poco probable. Doctor, muchas gracias. Doctora Villarreal, doctor Batiza, mitos y realidades en torno al cáncer y el embarazo que nos pudieran platicar. Pues sí, definitivamente hay muchos mitos, y no solamente por las personas en general y las pacientes, pero incluso hasta por los médicos. Y este mito particular es que se cree que las pacientes que tuvieron cáncer de mama
no pueden tener embarazos subsecuentes. Y esta pues es una noción que todavía se tiene y que qué bueno que se abren estos espacios para recalcar y para informar que esto no es así, que se tiene ya bien estudiado que una mujer que tuvo cáncer de mama, que luego busca un embarazo, no tiene un riesgo mayor de tener una recurrencia del cáncer. Dicho de otra forma, el tener un embarazo después de un diagnóstico de cáncer es seguro para una paciente. Entonces, si alguien desea y tiene esta motivación y todavía no acaba de tener bebés o nunca ha tenido bebés, definitivamente es algo que se puede contemplar al terminar el tratamiento, y uno lo tiene que tener en mente desde antes de iniciar las medicinas. Como ahorita vamos a platicar, el tratamiento pudiera tener repercusiones en cuanto a la fertilidad. Entonces, si ya sabemos que una mujer, que una paciente tiene ese deseo, debemos de promover y debemos de cuidar pues esta necesidad haciendo varias estrategias, y una vez que la paciente termina su tratamiento, que se ve que todo está bien y está en orden, la paciente sí se puede embarazar, y esto no pone en riesgo ni a ella ni al bebé. No se asocia que haya más riesgo de recurrencias del cáncer. Ok, doctor Batiza, ¿algo que desea agregar? Sí, fíjate que, como bien dice la doctora, uno de los principales mitos y que debemos de tratar de sobrepasar es la falta de información, que incluso, como bien lo apuntaba la doctora Villarreal, llega a tocar a los médicos, tanto oncólogos como ginecólogos. La verdad, necesitamos, y vamos a hacer énfasis sobre este punto a lo largo de este periodo, de esta plática, de esta charla, necesitamos hacer un equipo, oncólogos y ginecólogos, biólogos de la reproducción, para poder orientar en forma correcta a las pacientes. Si bien es cierto que en algunos casos pudiera estar contraindicado el embarazo, porque las características específicas de esa paciente, la edad, el tipo de tumoración, la etapa en la que se diagnosticó, pudieran contraindicarlo, no es así para todas las pacientes. Entonces, lo correcto, y es en lo que vamos a hacer énfasis, es que se debe de establecer una comunicación importante entre los equipos de oncología, porque no nada más es un oncólogo, es un equipo importante, multidisciplinario, que tienen para manejar ellos a una paciente desde el punto de vista oncológico, y el equipo que tenemos para manejar a una paciente desde el punto de vista de su fertilidad, para que podamos entre todos tener la mejor visión y el mejor plan para atender a esa paciente. Entonces, uno de los principales mitos que hay que corregir es ese. Necesitamos tener una información clara, abierta, entre todos los equipos que vamos a estar atendiendo a esa paciente. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues como siempre, el tratamiento, la asesoría médica es lo más importante para tener información verídica. Doctora Villarreal, tratamientos, en cuanto a tratamientos de cáncer de mama específicamente, ¿cómo afectan estos a la fertilidad de la mujer? Esto es muy importante saberlo. Una mujer joven tiene más riesgo de algunas cosas en relación a una mujer mayor. Por ejemplo, una mujer joven desafortunadamente más frecuentemente se diagnostica en etapas más avanzadas que una persona mayor, y esto obedece a varias causas. Una de ellas es la falta de sospecha. Nosotros nos tocamos una bolita, somos jóvenes y pensamos que no es nada malo, entonces retrasamos esta evaluación de lo que ya hablamos hace ratito. La segunda es que también está ya bien estudiado que los médicos de primer contacto, alguien que no tiene mucha experiencia o no conoce lo suficiente del tema, también tiene esta concepción que una mujer joven generalmente no tiene cáncer. Entonces la paciente va, dice, oye, yo traigo una bolita, y entonces el médico le dice, no, no es nada, no puede ser cáncer, tú eres muy joven, cosa que no es así. Entonces esas dos cosas a veces retrasan el diagnóstico, y eso finalmente tiene como consecuencia que un cáncer se diagnostique en etapas más avanzadas y que requiera más tratamiento. El segundo concepto es que en la mujer joven tienden a presentarse cánceres que son un poco más agresivos, que les gusta más crecer rápido, que les gusta más irse a los ganglios e incluso a veces dar siembritas microscópicas en otros lugares. Entonces es por eso que, dado la etapa más avanzada y los subtipos de cáncer que suelen ser más agresivos,
la mayoría de las mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama van a requerir tratamiento, le llamamos sistémico. Esto quiere decir que además del tratamiento local en la mama, en los ganglios, se van a requerir medicinas que lo que van a hacer es intentar matar las células malas que se hubieran podido escapar, y esto tiene el objetivo de reducir el riesgo de que el cáncer regrese después. Estos tratamientos generalmente son quimioterapia. Hay veces que también se requieren unas medicinas especiales que se llaman anti-HER2 cuando se trata de un cáncer especial que se llama HER2 positivo, y también es frecuente que se requieran medicinas antihormonas por un tiempo para bloquear estas hormonas que pueden dar estimulación al cáncer y se bloquean durante un tiempo pues el tratamiento del cáncer. Todos estos fármacos o todas estas estrategias pueden tener repercusiones en el ovario de una mujer, y ahorita esto seguramente lo comentará el doctor Batiza, pero sí se pueden, ovarios de una mujer de 30 años después de un tratamiento pueden ya ser como una mujer más grande. Entonces, si nosotros queremos asegurar o promover que una paciente tenga embarazos después del tratamiento, después de terminar, sí tenemos que tener estrategias para cuidar esos ovarios que se pueden lastimar por los tratamientos oncológicos, ya sea quimioterapia o ya sea tratamiento antihormonal. Ok, doctora, muchísimas gracias. Pues hablando de esto, doctor Batiza, vamos a pasar con usted a esta parte, ¿no? Hablando en afecciones en términos de fertilidad, ¿qué puede tener una persona después de haber realizado un tratamiento de cáncer? Bueno, mira, ya nos explicó la doctora a grandes rasgos y muy bien que el efecto depende de la etapa clínica y la modalidad de tratamiento implementado. Pero a final de cuentas, el efecto sobre la fertilidad va a tener, o estos tratamientos van a tener un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto directo se causa por los efectos que pueda tener el tratamiento sobre la función del aparato reproductor, sobre los ovarios o sobre el útero, que en caso de que fuera quimioterapia, terapias combinadas, como lo mencionaba la doctora, incluso pudiera llegar a ser la radioterapia, pueden afectar el funcionamiento o incluso la estructura, causando fibrosis y mal funcionamiento de los órganos, como el endometrio, las trompas, y que eso puede causar infertilidad. Ese sería el efecto directo. Pero también causan un efecto o pueden tener un efecto indirecto sobre la fertilidad. Ponía la doctora un ejemplo, o les pongo yo el ejemplo, una paciente de 34 años, relativamente joven, que estaba planeando iniciar su proyecto reproductivo a partir de los 35 años, pero a los 34 le diagnosticaron un cáncer del seno y le van a decir tienes que esperarte 5 años de tratamiento y después buscar tu fertilidad, pues ya va a ser a los 39, 40 años, su pronóstico reproductivo va a ser muy diferente. Entonces, el efecto indirecto es el que se ocasiona por el retraso en la búsqueda del embarazo debido al tratamiento. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta y que estemos, insisto, en comunicación con el equipo de oncología, porque cuando no les explicamos muy bien esto a las pacientes, puede redundar en efectos perjudiciales para la paciente. Por ejemplo, que abandone el tratamiento oncológico por buscar el embarazo, o al revés, que no le hayamos explicado las opciones de preservar su fertilidad y por seguir el tratamiento oncológico al final ya no tenga tantas opciones como hubiera sido deseable. Por eso, insisto, un aspecto muy importante es la comunicación entre los oncólogos y los biólogos de la reproducción. Como decía bien la doctora, médicos que tienen experiencia y que tienen el conocimiento de todas estas situaciones para poder interactuar y ofrecerle la mejor opción a la paciente. Ok, doctor. Fíjese que nos están preguntando referente a esto, que si la radioterapia puede afectar la fertilidad de la mujer, lo están preguntando, ¿no? Mira, en general, la cantidad de radiación que llega a los ovarios y al útero por dispersión durante el tratamiento es relativamente bajo. Como quiera, el efecto gonadotóxico debería ser mínimo, pero aún así se usan barreras para proteger el área pélvica. En general debe de ser mínimo, pero la doctora Villarreal seguramente nos podrá especificar o detallar un poco más este aspecto en forma específica del cáncer de mama. ¿Y gusta ampliar la respuesta, doctora, por favor?
la radioterapia que se da como manejo para el cáncer de mama no afecta la fertilidad de una mujer debido a que la radioterapia se da o se indica en el área donde estaba el cáncer, en la mama que se conserva o en la pared torácica en caso de que sea una mastectomía y en la región axilar. Entonces, esta radioterapia que recibe esta parte del cuerpo no tiene un efecto en la zona pélvica. Diferente cuando se tratan otros tipos de cáncer que pudieran tener que recibir tratamiento en la zona pues pélvica, como por ejemplo un cáncer de endometrio o matriz, ahí pudiera ser pues otro escenario, pero en el contexto de una paciente con cáncer de mama, la radioterapia no tiene un impacto en la parte de fertilidad. Perfecto, doctora. Pues otra pregunta que nos han hecho llegar es, después de un diagnóstico de cáncer, ¿cuáles son los pasos a seguir para una correcta preservación de esta fertilidad? Bueno, mira. Bueno, ¿quiere contestar, doctora? Y ahorita yo complemento, no se preocupe. Empezaría diciendo que lo primero que hay que hacer es reconocer esta necesidad de la paciente. Si nosotros no le preguntamos a la paciente o la paciente no lo pregunta a ella, que digo, debe ser responsabilidad del médico, pero también aquí es bien importante que si el médico no lo trae al tema, que la paciente lo externe y lo pregunte. Entonces no vamos a poder hacer nada. A lo mejor es una mujer que tiene 30 años, que puede ser que ya tenga 4 niños y que a pesar de ser tan joven ella ya no busque más embarazos, o a lo mejor tiene ya 4 niños, pero como quiera quiere tener bebés, y eso no es una decisión ni del médico ni del equipo, pues es una decisión de la paciente y de su pareja. Y como les comentaba, pues hay un número muy importante de mujeres jóvenes y ya tenemos documentado que en México el 30% de estas mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama nunca han tenido hijos. Entonces, estas pacientes muy frecuentemente están preocupadas por temas de su fertilidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si la paciente quiere o no tener bebés a futuro. Si sí lo quiere hacer, entonces ahí es donde tenemos que tomar medidas antes de empezar el tratamiento para pues intentar promover que estos ovarios se protejan. Y es ahí donde se integran estrategias como las que ahorita vamos a platicar para preservar fertilidad. Una estrategia de la parte oncológica es que nosotros podemos usar medicamentos que son unas inyecciones, se llaman análogos de GnRH, que se dan concomitantemente o junto con la quimioterapia al mismo tiempo. Y estos medicamentos que se dan con la quimioterapia lo que hacen es proteger a los ovarios para que puedan recuperar su función después. Pero además de eso, lo que nosotros hacemos cuando identificamos que una paciente tiene esa necesidad y tiene ese interés es que la enviamos a los especialistas como el doctor Batiza antes de empezar el tratamiento de forma pues ideal, para que entonces el doctor Batiza les pueda explicar cuáles son los procedimientos que se pueden hacer para preservar esta fertilidad. Y de ahí le doy la palabra al doctor de los procedimientos. Por favor, doctor Batiza. Está bien, no se preocupen. Miren, debemos de tomar en cuenta 3 puntos principales para contestar esta pregunta. Son 3 las cosas que necesitamos hacer. Como ya bien lo mencionaba la doctora, lo primero es una referencia oportuna a un especialista de fertilidad. ¿A quién vamos a referir o a quién se debe referir? A todas las pacientes en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaba ella, en algunas ocasiones la paciente está tan asustada por el diagnóstico de cáncer, claro, que no piensa en el futuro a mediano y largo plazo, en su futuro reproductivo. Entonces, todas las mujeres en edad reproductiva deben de ser interconsultadas por un especialista de fertilidad para investigar específicamente esta situación. Ahora, ese es el primer punto. En segundo lugar, se tiene que hacer una evaluación adecuada de su fertilidad. Se toma un ultrasonido, se toma una serie de determinaciones hormonales, la determinación de hormona antimuleriana, FSH, en fin, para valorar cuál es su potencial reproductivo en ese momento. Y entonces pasamos al punto número 3, que es discutir en forma realista con la paciente las posibilidades de éxito que tiene con cada una de las alternativas que le podemos ofrecer, y ahí se deben de incluir todas las opciones, desde preservar la fertilidad, que como dice la doctora, ahorita vamos a pasar a ese punto,
sí, hasta la donación de óvulos, el útero subrogado, la adopción e incluso la posibilidad de ser una pareja sin hijos, que es una opción válida para algunas parejas. claro. Entonces, celebrar todas las opciones, darle toda la información a la paciente para que entonces puedan tomar ella y su pareja, o si no tiene pareja, ella, una decisión informada. Y ya una vez que se toma esa decisión, entonces ya vemos cuáles son las alternativas. Una alternativa que comentaba la doctora es precisamente usar análogos de la GNRH. Otra alternativa que es muy importante y que tiene incluso mejores resultados, igual resultados, pero tiene mucho más trabajos que lo respaldan, es la criopreservación de óvulos, o incluso pudiera llegar a ser de embriones. En la actualidad, el criopreservar o vitrificar óvulos y embriones tenemos los mismos resultados, así que es más fácil, es mejor criopreservar óvulos. Les podemos dar opciones como criopreservar óvulos, el manejo con análogos de la GNRH, como lo mencionaba la doctora, incluso algunas técnicas como la maduración folicular in vitro, que es una realidad en nuestro país ya, pero también lo podemos hacer en mujeres jóvenes o en la etapa premenárquica. Podemos preservar tejido ovárico, o incluso ya se están haciendo algunos trabajos sobre trasplantar óvulos inmaduros, folículos inmaduros en hidrogeles, para que de esta manera se tenga la posibilidad de lograr óvulos maduros. A final de cuentas, hay muchas alternativas y vamos a tener que escoger en base a las características propias de cada paciente cuál es la que mejor le ayuda a esa paciente según su edad, los hijos que ya tiene, si no ha tenido hijos, y cuál es su futuro, su proyecto reproductivo en adelante, aunado al pronóstico que está dando el equipo de oncología, que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Insisto, siempre debemos de trabajar en coordinación con la paciente y con el equipo de oncólogos. Todos vamos a hacer un equipo para lograr el mejor resultado para la paciente. Bueno, pues muchísimas opciones que pueden ayudar a la gente que tiene cáncer. Nos está preguntando Henry García, editor de Capital News, los síntomas después de la radioterapia que tratamos hace un momento, ¿cuáles son y hasta cuándo desaparecen? Sobre la radioterapia, pues la radioterapia para mama generalmente se tolera en la actualidad muy bien porque ya hay aparatos mucho más finos que permiten que estos rayos o estas son, pues sí, el tratamiento de radioterapia pueda dirigirse a la piel para evitar recaídas locales. Esto quiere decir que el cáncer pueda regresar en esa área donde se operó. Entonces ahora se puede contornear de forma muy detallada la piel, de tal forma que es poco probable que vaya a haber afección en otro lugar que no sea ese lugar. A veces sí la piel se puede lastimar un poco durante la radioterapia, a veces se puede poner rojita, se puede oscurecer, infrecuentemente puede pasar que haya ulceritas durante el tratamiento, pero una vez que la radioterapia termina, la piel se regenera, se recupera y generalmente queda la mayoría de las veces pues prácticamente normal. A veces puede quedar un poquito oscurecida, pero pues se repone casi al 100%. Y de nuevo, esto no tiene repercusiones en la parte de fertilidad. Lo que tiene repercusiones son los medicamentos oncológicos sistémicos, la quimioterapia, el tratamiento antihormonal, que pues esto es tomado o es inyectado, entonces puede tener una afección en otros órganos y los ovarios son los que particularmente pueden afectarse. Por eso pues es este tema tan importante de considerar la atención por los especialistas, incluidos los biólogos de la reproducción, junto con el equipo de oncología, para proteger esos ovarios y para poder preservar óvulos o embriones si la paciente así lo deseara. Ok, doctora, muchísimas gracias por la respuesta. Doctor Batiza, ya lo tratamos hace ratito un poco, pero ¿nos pudiera resumir sobre cuáles son los procesos para preservar la fertilidad después de un diagnóstico de cáncer o qué tratamientos son los más adecuados, los más usados? Va a depender, como mencionábamos, del tratamiento que esté proponiendo el equipo de oncología. En algunas ocasiones les dan a las pacientes
muy poquito tiempo y incluso podemos en 2 o 3 días tener lo necesario para obtener óvulos y poder vitrificarlos. Si nos dan más tiempo, obviamente podemos tener mejores resultados, pero incluso en un día, en una cirugía, podemos obtener tejido ovárico para poder preservarlo y de esta manera ayudarle a la paciente. Entonces, ¿qué alternativa vamos a ofrecerle a la paciente? Va a depender del tiempo que nos permita el equipo de oncología para tratar a esa paciente en el aspecto de preservación de la fertilidad. Le vamos a explicar sus opciones y dependiendo de ese tiempo podremos estimularla o no. Insisto, pueden ser, disponemos o podemos tener a nuestra disposición protocolos de 2 o 3 días para tener los óvulos suficientes y poder vitrificarlos, o incluso 1, 2, 3 semanas, y entonces tendremos más opciones, pero siempre va a estar de acuerdo al tiempo que nos permita el equipo oncológico tratar a esta paciente. Ok, muchísimas gracias. Y ahí es cuando, dependiendo de la paciente, puede ser también vientre subrogado, congelación, criogenia, todas estas opciones que nos había mencionado, ¿no? Así es. Cada caso es diferente, entonces todas estas opciones van a ser válidas, pero no para todas las pacientes. Claro. Cada paciente, su caso en particular, según su edad, según el diagnóstico, el tiempo que tengamos para tratarlas, su deseo de promover la fertilidad en un futuro o no, es lo que nos va a orientar y lo que nos va a permitir ofrecerles una u otra determinada técnica específica para ellas. Ok, aquí es una pregunta que me gustaría que nos contestaran ambos. Una vez superado el cáncer, ¿qué se debe considerar para lograr un embarazo si la paciente ya preservó su fertilidad? Por ejemplo, ¿qué estudios debe realizar la paciente antes de iniciar el tratamiento de fertilidad? Pues en la parte oncológica es muy importante que la paciente lleve un seguimiento para que el oncólogo y su equipo de parte de cáncer pues pueda determinar que ella está ya en las condiciones apropiadas para poder buscar un embarazo. Generalmente lo que se busca es que la paciente haya finalizado el tratamiento. Generalmente deben de pasar entre 3 a 6 meses después de haber terminado el último tratamiento para que el cuerpo se recupere y que la paciente pueda pues buscar ahora un embarazo. Y bueno, pues primero se confirma que todo esté bien con la paciente para que en ese momento se pueda pues canalizar ahora sí con los especialistas para que puedan pues ahora buscar este tipo de procedimientos y pues lograr este embarazo que la paciente ahora busca. Doctor Batista, si gusta ampliar. Así es, el primer requisito que vamos a pedir nosotros como especialistas en reproducción, en fertilidad, es que tengan la anuencia de su equipo oncológico para nosotros poder entonces hacer una evaluación. ¿Cómo se evalúa? Igual que evaluamos la reserva o el potencial reproductivo de cualquier mujer. Determinaciones hormonales de la hormona antimileriana, algunas otras hormonas, un estudio ultrasonográfico para valorar el aspecto anatómico, morfológico de todo el aparato reproductivo, y en base a eso y al tratamiento que llevó, les podremos decir cuáles son sus posibilidades y entonces cuál es el mejor método para promover su fertilidad. Y aquí es muy importante entender que así como desde el principio el equipo oncológico o el equipo de reproducción se pusieron en contacto para poder manejar en forma conjunta a la paciente al principio, es importante acompañar a la paciente. En algunas ocasiones mencionaba un aspecto desafortunadamente que se presenta todavía, no solo en México, sino en todos lados, es el abandono de la terapia por buscar su fertilidad. Entonces hay que explicar esto muy bien a las pacientes, a tal grado, incluso la doctora nos explicará con mayor detalle porque ella es la experta en esto, incluso hay protocolos en los cuales se puede iniciar el tratamiento oncológico, dejar una ventana de tiempo en donde se puede buscar promover la fertilidad y después continuar con su tratamiento oncológico. Pero esos son detalles que ya se deberán de ver con el equipo oncológico, con la paciente, con nosotros, en cada caso en particular. Okay, pero sí es después del tratamiento oncológico. Aquí nos están preguntando, ¿los hombres también pueden preservar su fertilidad frente a un diagnóstico de cáncer?
Claro, los hombres también pueden preservar su fertilidad y eso también estamos en contacto con los urólogos y andrólogos. El varón, tanto en etapa reproductiva como incluso prepúberes, hay técnicas para preservar la fertilidad. En el varón es muy fácil, en el varón adulto, porque basta dar una muestra de eyaculado para que se pueda criopreservar y entonces preservar esos espermatozoides para su uso en un futuro. Puede dar 1 o 2 muestras al día, días alternos o 2 días de por medio, 2, 3 ocasiones, y tendremos una cantidad suficiente para tener un número de viales adecuados para buscar el embarazo en el futuro, 2 o 3 embarazos. Ahí es un poco más fácil. Sin embargo, sí hay muchas alternativas para ellos, muchas opciones, al igual que en la mujer. Me parece excelente, doctor. Muchas gracias. Doctora Villarreal, el tiempo aproximado que se debe esperar después de un tratamiento de cáncer para iniciar la búsqueda de un bebé, ¿cuánto tiempo tienen que esperar? Doctora Villarreal. Creo que no me escuchó. Generalmente esperamos... Ahí escucho, sí, como que estoy teniendo problemitas con el internet. No se preocupe. ¿También? Sí, ya la escuchamos perfecto. Adelante. Generalmente lo que esperamos es alrededor de 6 meses después de haber completado el tratamiento para buscar ahora sí el embarazo, siempre y cuando la paciente esté bien. Como ya lo dijo el doctor Batiza, pues sí se promueve obviamente que el tratamiento oncológico se complete, que sea el adecuado, para que luego pues la paciente pueda estar mucho más tranquila para luego pues buscar esta necesidad. Ahora también lo comentaba el doctor Batiza, empieza ahora a haber estrategias para en algunas pacientes que sobre todo ya estén pues más cerca de los 40 años o que su necesidad de ser mamá sea ya muy apremiante y no puedan terminar el tratamiento antihormonal, se suspenda un tiempo para buscar el embarazo. Nada más aquí hago una pausa. Hay algunas pacientes, no son todas, pero un porcentaje muy importante de pacientes tienen un cáncer de mama que se le llama hormonosensible o depende su crecimiento de hormonas, y como parte del tratamiento se da un tratamiento antihormonal que generalmente dura 5 años. Entonces hay pacientes que dicen, bueno, pues yo ahorita tengo 35 años, pero en 5 años voy a tener 40, o ahorita tengo 40 y en 5 años voy a tener 45 y yo quiero ya ser mamá. Entonces ahorita se está haciendo, por ejemplo, un estudio muy grande a nivel internacional en donde precisamente después de 1 año y medio de tratamiento, una mujer que busca embarazarse suspende el tratamiento durante 2 años para buscar pues el embarazo, y una vez que termina este periodo se renueva el tratamiento que se había quedado interrumpido. Ahorita todavía no tenemos resultados de este estudio muy grande y muy importante, pero no hubo ninguna señal de alerta de que pudiera ser peligroso para las pacientes. Ciertamente en los próximos meses vamos a tener los resultados de este estudio muy importante que sí nos podrá decir pues con mayor certeza si es seguro poder suspender los tratamientos un tiempo corto para buscar el embarazo y luego regresar al tratamiento. Entonces, pues es un tema muy importante en el mundo, y pues tan es así que se hizo este estudio grande, multinacional, donde se busca responder esta pregunta. Bueno, pues esperemos que ya pronto tengamos estos resultados y para tener esta valoración, ¿no? Doctora, las recomendaciones de salud para una persona que padeció cáncer y pues preservó su fertilidad, o simplemente una persona que padeció cáncer, estilo de vida saludable, dietas, controles periódicos que nos decía. Pues sí, una mujer que tuvo cáncer necesita continuar con su vigilancia con el equipo de oncología, pues para ver que todo vaya bien, para revisar pues de forma periódica tanto las mamas, hacer la mamografía, hacer una revisión, pues poder detectar de forma oportuna cuando hay una recurrencia del cáncer, que a veces puede suceder, y por eso se requiere pues una vigilancia durante pues prácticamente toda la vida por el equipo de oncología.
Y también de forma muy importante se tiene que revisar los posibles efectos secundarios que pudo haber tenido el tratamiento. Por ejemplo, a veces la quimioterapia puede afectar la densidad de los huesitos y en una mujer pues condicionar a que haya osteopenia o osteoporosis que se presentaría en alguien con más años y que la quimioterapia hace que esto se presente en alguien más joven. Entonces, parte de lo que se hace en la vigilancia de una paciente que tuvo cáncer de mama, pues es revisar sus huesitos, revisar el colesterol, los triglicéridos, que a veces también se pueden subir por algunos tratamientos. Entonces, se hace la vigilancia pues de todos los efectos secundarios que a veces pueden condicionar las terapias que ayudan a que baje la posibilidad de una recurrencia. Entonces, pues todo eso es lo que se ve en la consulta oncológica y sí se tiene que tener un seguimiento estrecho, que si bien en un inicio es más frecuente, conforme pasan los años, se va espaciando cada vez más. Pero sí, cuando los pacientes o las pacientes nos dicen, ¿cuándo me va a dar de alta, doctora? Aunque obviamente sí pasamos un umbral de tratamiento donde es más pues peligroso que el cáncer regrese, ciertamente la vigilancia se tiene que hacer toda la vida. Ok. Doctor, ¿nos pudiera decir, en caso de ser necesario que la paciente continúe con un medicamento relacionado con el tratamiento de cáncer, cuáles son los riesgos durante el embarazo o factores que se deben tomar en cuenta? Bueno, lo primero que se debe tomar en cuenta es qué medicamento está utilizando para poder decidir o para poder recomendarle si debe de buscar el embarazo o no. Hay algunos tratamientos que se usan, el tamoxifeno, que puede tener o que tiene riesgo de ser teratogénico, de provocar alguna malformación en el bebé, en el producto. De manera que lo primero que tenemos que hacer es, como ya mencionaba, estar en comunicación con el equipo de oncología para que nos digan qué tratamiento está siguiendo esa paciente y entonces decidir si se puede buscar el embarazo o no. Cuando el equipo de oncología nos dice ya puede buscar el embarazo, quiere decir que ya no está bajo ninguno de esos tratamientos de riesgo, entonces el embarazo se le va a dar un seguimiento especial, pero ya no deberá de tener mayor riesgo por ese antecedente, por los medicamentos que tomó, porque ya pasó ese tiempo. Ok, doctor. También sobre esto, ¿nos podría decir, doctor, qué porcentaje de éxito, o sea, qué tasas de éxito hay en estas situaciones del embarazo posterior a un cáncer? Bueno, los porcentajes de éxito de las técnicas de reproducción son muy altos si se preservó la fertilidad. Es decir, la posibilidad de embarazo va a ser igual que si no hubiera tenido el cáncer, si es que se preservó su fertilidad y no se afectó ninguno de los órganos reproductores con el tratamiento oncológico, quimioterapia o radioterapia. Si no se afectaron, las posibilidades son muy altas, dependiendo el momento en el que se preservó la fertilidad, por ejemplo, óvulos criopreservados, óvulos vitrificados, según la edad de la paciente en que se vitrificó, puede ser de entre 45 o 65% posibilidades de embarazo por intento. Entonces es un porcentaje bastante alto, bastante bueno, y entonces por eso la importancia de estar en comunicación con el equipo oncológico desde el inicio para, en cuanto sea posible, preservar la fertilidad de estas pacientes y que tengan el mejor resultado o el mejor pronóstico en el futuro. Ok, una vez más, perdone. Adelante, doctora. Quería nada más agregar algo que hemos estado enfatizando mucho, la parte de idealmente hay que hacer estas estrategias antes de que la paciente inicie tratamiento. Pero ¿qué pasa? Que probablemente hay pacientes así que nos están escuchando. ¿Qué sucede cuando no se hizo, ¿no? O la paciente en ese momento no estaba segura o no se le propuso o por la razón que sea, pues ya terminó el tratamiento y ahora busca un embarazo o quiere buscar esa posibilidad. Y es una de las preguntas que ahorita también hacían, si esta afección ovárica es permanente o si es temporal. Y eso pues no hay forma de saberlo más que con el especialista. Entonces también pues saber que si alguien tiene esa inquietud y esa necesidad de ahora querer buscar un embarazo, a pesar de que no se haya hecho las estrategias de preservación que hubieran sido lo ideal, pero que tiene la oportunidad
de tener esta evaluación y muchas veces los ovarios se recuperan. Lo cierto es que entre más joven es una mujer y dependiendo de las medicinas que se utilicen, pues es más probable que los ovarios funcionen de nuevo e incluso que se logren embarazos espontáneos. Eso es muy importante de comentarlo. Entonces, pues bueno, no quitar esa opción para estas pacientes que de entrada no se hicieron estrategias. Y lo otro que quiero comentar, que lo decía ahorita el doctor Batiza, es también tomar en cuenta las estrategias de anticoncepción durante el tratamiento. Nosotros hicimos un estudio importante donde le preguntamos a las pacientes jóvenes con cáncer de mama en tratamiento qué opción de anticonceptivos estaba usando y nos dimos cuenta que una buena parte de pacientes no estaba usando anticonceptivos o no estaba usando los anticonceptivos de forma adecuada. Incluso había pacientes que estaban usando medicamentos anticonceptivos orales estrogénicos, que eso está contraindicado en una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, es bien importante que durante el tratamiento las pacientes y sus parejas tengan un buen método de anticoncepción, porque si hay un embarazo durante ese periodo, pues entonces se complican mucho las cosas porque los medicamentos oncológicos sí pueden ser teratogénicos. Entonces, hay que tener un buen método de anticoncepción, incluso si la paciente no menstrua, porque muchas veces durante el tratamiento la paciente deja de menstruar y luego hay esta concepción de que, bueno, yo no estoy menstruando, entonces no me puedo embarazar. Y no necesariamente es así. A veces los ovarios siguen funcionando, sobre todo en mujeres muy jóvenes, aun cuando no haya menstruaciones, y sí suceden embarazos. Y a nosotros nos ha tocado ver algunas de estas situaciones, lo cual hace pues que sea muy complicado. Entonces, para que llegara a ese escenario, mejor utilizar un buen método anticonceptivo durante el tratamiento, y una vez que se acaba el tratamiento, pues ahora sí se pasa a esta otra etapa de buscar el embarazo. Lo que comentaba hace rato el doctor de la autoprescripción, que es durante los anticonceptivos y todo esto, no sé si gusta agregar algo más, doctor. Sí, esto no hace más que reforzar el aspecto o el comentario que hacía al principio sobre la importancia de la comunicación entre el equipo oncológico y el equipo de ginecólogos, de biólogos de la reproducción. En algunas ocasiones, al equipo de oncólogos, por tratar el aspecto oncológico, se le olvida lo de anticoncepción, o lo ve un médico ginecólogo que se le olvida que tiene un problema oncológico o no lo toma en cuenta y le da un anticonceptivo que no era el indicado para esa paciente. Por eso, lo ideal es que trabajen en coordinación un equipo oncológico y un equipo de biólogos de la reproducción para poder tratar en forma adecuada desde el principio a esa paciente. O si sucede, como lo mencionaba la doctora, que llega ya a la mitad del tratamiento o después de un tratamiento, bueno, hacer, como mencionaba, una evaluación primero de cuál es su potencial reproductivo en este momento, cuál es su reserva ovárica, y entonces también se les puede explicar la posibilidad que tienen, ya sea embarazarse de manera espontánea porque se recuperaron, como lo decía la doctora Villarreal, o con algún tratamiento de baja complejidad o de alta complejidad que le podamos ofrecer para lograr el embarazo. Entonces, importante es acudir con el especialista adecuado, y si ellas van con el oncólogo nos hará la interconsulta a los biólogos de la reproducción. Si viene con nosotros haremos la interconsulta con el oncólogo, porque al final de cuentas todos vamos a estar trabajando por el mejor tratamiento, el más completo, el integral para esa paciente. Nuevamente hay que trabajar en equipo, que haya comunicación entre reproducción asistida y la gente de oncología con el paciente. Nos están preguntando, cuando a un niño le diagnostican cáncer, ¿existe alguna opción para preservar desde entonces su fertilidad? Sí, existen alternativas, quizá en niños antes de la pubertad, en niñas antes de su pubertad. Quizá los resultados no sean tan buenos como en jóvenes o en jovencitas que ya están después de su pubertad, pero sí existen técnicas para preservar tejido testicular, tejido ovárico, espermatogonias, ovocitos inmaduros, y entonces también tienen esa alternativa para preservar su fertilidad, seguir el tratamiento oncológico y después revalorar su reserva ovárica en el caso de las mujeres, o en el caso de los varones el aspecto testicular. En términos generales,
lo mencionó también la doctora hace un momento, una mujer mientras más joven es cuando recibe el tratamiento oncológico, sobre todo cáncer de mama, que es el que estamos hablando, tiene más posibilidades de que se recupere o que no sufra tanto su ovario y que no se afecte tanto su fertilidad. Sin embargo, como quiera, desde el principio lo cuidamos para que si después no sufrió su reserva ovárica y se puede embarazar en forma espontánea, que ha ocurrido, más vale que sobre esos óvulos que se guardaron y no que después estemos batallando porque ya no hay. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues si les parece, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas que tienen nuestros amigos que están aquí en la plática con nosotros. Nos están preguntando lo que comentaba hace rato la doctora, si no se preservó la fertilidad a tiempo, ¿aún hay posibilidades de ser madre con otro tipo de tratamientos de fertilidad? Doctora, si nos pudiera ayudar a contestar. Pues lo habíamos ya platicado ahorita, que sí, que si por alguna razón no se pudieron hacer las estrategias antes del tratamiento y ahora la paciente tiene esta inquietud, es necesario primero que toque base con su equipo de oncología, saber que el equipo dice todo está bien, estamos de acuerdo, que encontramos que las condiciones tuyas en este momento están apropiadas para ahora hacer una evaluación de tu capacidad reproductiva. Y entonces lo que hacemos es enviarla con los especialistas de biología de la reproducción, como el doctor Batiza, para que se evalúe su función ovárica y ver cuál es la posibilidad de embarazos subsecuentes. Y muchas veces se podrá hacer, de nuevo dependerá de la edad, de la condición de la mujer, pero sí hay que definitivamente promover esta consulta para evaluar la función ovárica de la paciente y en función a eso ver cuáles son las posibilidades de lograr el embarazo. Ok, creo que hay muchas inquietudes al respecto porque nos siguen preguntando si me sometí a un tratamiento de cáncer, nunca me informé de estas posibilidades, ¿aún puedo ser madre? ¿Tiene algo más que agregar, doctor? Sí, precisamente iba a decir que aún y en el peor de los casos vamos a pensar en estas situaciones en donde por alguna razón tuvo que ser sometida una paciente a un tratamiento oncológico, quizá no necesariamente cáncer de mama, y que afectó su reserva ovárica. Si queda un poquito de función ovárica, podemos ayudarle con técnicas de reproducción de alta complejidad. Y si se acabó completamente su reserva ovárica, también podemos ayudarle. Tenemos en nuestros programas el programa de donación de óvulos, en donde también puede ofrecérsele esta posibilidad a esa mujer, a esa pareja, para que puedan ser padres y ella pueda embarazarse. Entonces, siempre tenemos una alternativa que le podemos ofrecer a la paciente dependiendo de la situación de cada una de ellas. Lo ideal, como ya se ha repetido en varias ocasiones en esta charla, es que desde el principio podamos atenderlas para ofrecerles la mejor opción de preservación de fertilidad en caso necesario. Pero si no, también hay alternativas, incluso para esas pacientes que ya quedaron con una reserva ovárica totalmente acabada, también tenemos opciones que les podemos ayudar. Siempre y cuando el oncológico permita que ya, o nos diga que ya es seguro buscar el embarazo. Eso no quita que no debamos de tener esa anuencia primero, debemos de seguir trabajando en equipo. Claro que sí, doctor. Nos están preguntando, ¿existe un riesgo respecto a que puedan darse malformaciones congénitas si ocurre un embarazo después de un tratamiento contra el cáncer? Después del tratamiento, ya que el equipo de oncología nos permitió o dio su anuencia, su luz verde para que buscara el embarazo, no debería haber un riesgo incrementado de malformaciones debido a ese tratamiento oncológico. Pero esto tampoco quiere decir que ya no existe ninguna posibilidad de que tenga una malformación. Va a ser el mismo riesgo que el resto de la población y no debe tener mayor problema. Ok. Nos están preguntando también, doctora, gracias por la información. Me gustaría saber qué es lo que determina para una mujer con cáncer volverse infértil. Tiene muchos componentes. Uno de los principales, como lo comentábamos, es la edad. No es lo mismo tener 25 años y recibir un tratamiento oncológico que tener 42. Entonces, sí, la edad es determinante
La segunda es el tipo de tratamiento. No todos los tratamientos tienen afección ovárica, o algunos tienen un poquito de afección ovárica, y hay ciertas quimioterapias que sí pueden afectar más pues la función de los ovarios. Entonces el tipo de tratamiento también tiene un impacto. El hecho de que una pareja, por ejemplo, hubiera ya estado en tratamiento de fertilidad porque no se ha podido embarazar, pues eso también nos pone en una condición un poco más complicada, porque ya sabemos que por alguna razón ha habido cierta dificultad para tener embarazos, diferente a una paciente, por ejemplo, que ya tuvo 2 bebés y que se ha visto que su función ovárica pues ha sido como pues, exitosa para poder llevar embarazos. Entre otras cosas, obviamente las comorbilidades de una paciente, si una paciente tiene otros problemas médicos, diabetes, alguna enfermedad renal, pues eso también pudiera comprometer más pues esta función ovárica. Entonces sí son muchos detalles que se toman en cuenta, pero creo que lo más importante es que tenemos que saber cuál es el deseo de la paciente, y nosotros como médicos, o también la gente alrededor de la paciente, porque eso también sucede de forma frecuente, que le dicen, no hombre, tú tienes cáncer, no te puedes embarazar, o tú ya tienes 2 hijos, ¿para qué necesitas más? No tengas ese riesgo, o tú tuviste un cáncer agresivo, el cáncer va a regresar. Y ciertamente esa respuesta no la tenemos, y esta sí también es una concepción frecuente en la parte de oncología. Efectivamente hay pacientes que tienen un riesgo más alto de que haya una recurrencia que otras. Entre más grande es el cáncer, entre más ganglios enfermos haya, ciertamente la probabilidad de una recurrencia es más alta, pero tampoco no sabemos que eso vaya a ser así. Y una paciente con un alto riesgo de recurrencia, pues un alto riesgo más o menos se puede definir entre un 40 a 50% de riesgo. Pero eso quiere decir que la otra mitad de las pacientes, el otro 50% de las pacientes no van a recurrir. Y hoy, si una paciente llega conmigo y me dice, pues, ¿cuáles son mis posibilidades de recurrencia? Le voy a decir, son altas, esto tiene una posibilidad, pero también tienes unas altas posibilidades de que no la haya. Entonces, al final, la decisión de la paciente de preservar fertilidad y después buscar el embarazo no es mi decisión. Yo doy la información, y si la paciente tiene este deseo, nosotros debemos de promoverlo, obviamente con toda la información en la mano, la paciente completamente educada sobre su condición, pero debemos de promover ese deseo y buscar pues que se logre después si las condiciones de la paciente son apropiadas. Creo que sí, algo más que desea agregar, doctor. Y fíjate que algo que me parece importante también recalcar, la doctora mencionaba, lo mencioné yo hace algunos minutos, pero la doctora mencionaba ahorita, depende del tipo de cáncer, los tratamientos, algunos afectan más, algunos afectan menos, pero esto también debe hacernos reflexionar que así como es responsabilidad del equipo oncológico avisarnos, y el de nosotros estar informando a los oncólogos y trabajar en conjunto, también hay una responsabilidad muy importante de la paciente. Gran parte del pronóstico dependerá de la etapa en que se diagnostique el cáncer de mama. Si ella nunca practica la autoexploración, si no va a consultar, si no va a que la revisen, el día que llegue a ocurrir, que ojalá no fuera nunca, pero el día que llegue a ocurrir va a ser en una etapa mucho más avanzada, va a requerir tratamientos más complejos que muy probablemente se van a afectar su reserva ovárica. Entonces, así como es responsabilidad de trabajar en equipo los oncólogos, los biólogos de la reproducción, también es responsabilidad de las pacientes cuidar su salud. Checarse en forma mensual ellas, lo mencionó la doctora al principio, ir al prevención, año, la prevención, sus mamografías, para que en el momento en que se diagnostique algo, sea en etapas tempranas y tengamos más posibilidades de ayudarles más y mejor. Hay muchas alternativas, la vitrificación de óvulos, incluso la vitrificación de espermatozoides, de tejido ovárico, análogos, una serie importante de formas en las que podemos ayudarles a preservar su fertilidad, pero son tratamientos. Lo ideal es prevenir. Entonces, hay responsabilidad de los oncólogos, de los biólogos de la reproducción, pero también los pacientes tienen responsabilidad de cuidar y prevenir su fertilidad. Ok, doctor, pues por supuesto cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Hombres y mujeres.
La última pregunta que nos están dando es, en relación del árbol genético con el cáncer, ¿cómo es una búsqueda de un embarazo? Si una persona, un pariente tuvo cáncer, ¿qué tan recomendable es buscar un embarazo? No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que va en relación a la parte de la posibilidad de que un cáncer sea genético. Sí, yo cerca creo que va por ahí. Cuando tomamos en cuenta a todas las pacientes con cáncer de mama, del 5 al 10% de estas pacientes tienen un cáncer que le llamamos genético o hereditario. Esto quiere decir que el cáncer viene de una mutación que se está transmitiendo en la familia. Entonces, mamá o papá, que esto es bien importante porque luego se cree que solamente es la mamá, el papá tiene las mismas probabilidades de podernos transmitir un gen que predisponga al cáncer. Y cuando esto sucede, pues empieza a haber cánceres de forma más frecuente en mujeres más jóvenes. Hay varios cánceres en una misma persona. Entonces, aquí es bien importante identificar cuando esto sucede porque se pueden hacer intervenciones para prevenir nuevos cánceres en alguien que sabemos que tiene una susceptibilidad muy alta a tenerlos. Ahora, en una mujer joven, la probabilidad de que haya un cáncer genético se eleva y en lugar de ser 5 a 10%, es más o menos como un 13 a 15%. Entonces, todas las mujeres jóvenes que tienen cáncer en general, pero cáncer de mama en particular, requieren una evaluación por una genetista o un experto en este tema para ver si es candidato a una prueba genética. Generalmente una mujer joven lo es y bueno, se realiza esta evaluación y se define si este cáncer es o no secundario a una herencia genética. Si es así, se tienen que hacer estrategias específicas para estos pacientes. Ahora, en general, alguien que tiene una mutación genética, ya también está estudiado que en la parte de los desenlaces oncológicos no importa también el embarazo. Alguien que tiene una mutación no se ve influenciado su pronóstico si tiene un embarazo. Entonces, yo hago la misma estrategia, aunque una paciente que yo tenga enfrente sé que tiene una mutación genética, si ella busca un embarazo, se hace el mismo procedimiento que para una paciente que no tiene una condición genética. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? Sí, decir que precisamente por eso es importante la colaboración entre oncólogos y ginecólogos o los biólogos de la reproducción para ofrecerles la mejor alternativa a las pacientes. Existen algunas mutaciones en el gen BRCA o BRCA, que se le llaman en algunas ocasiones, que eso predispone a que una mujer tenga más joven una baja reserva ovárica. Obviamente en esas pacientes se tomarán, como decía la doctora, esas medidas preventivas, pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. Parte de eso lo vamos a identificar cuando la paciente venga con nosotros, o que vaya con los oncólogos y nos la refieran, o que vengan con nosotros y la refiramos con el oncólogo. Es muy importante tener en cuenta esa responsabilidad de los pacientes. Ok, doctor, pues mucho es trabajo de los doctores, pero también responsabilidad de nosotros. Doctora Villarreal, doctor Batiza, les agradezco enormemente su presencia y el habernos informado sobre las opciones y consideraciones para formar una familia superando el cáncer de seno. Agradecemos de nueva cuenta a la Fundación CIMA, Dignime y Pintaditas de Salud y por supuesto a Elige tus Ciclos por organizar esta plática y a todos ustedes por su presencia. Por favor, no olviden seguir nuestra página, Instagram es elige.tus.ciclos y Facebook Elige tus Ciclos. Soy Vanessa Cita. Muchas gracias, doctores, por toda su información y a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Que tengan muy bonita tarde. Gracias, muchas gracias a ustedes. Por la invitación. Al contrario.